Buenos telespectadores de Canal 45, estamos hoy aquí de nuevo con ustedes con un nuevo programa a Guadalquivir 29 que edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Tenemos con nosotros hoy el placer de tener de nuevo a Antonio Martínez Lara. Hola, Antonio. Hola, buenos días. Bueno, pues en esta ocasión Antonio nos va a hablar, le vamos a ir preguntando sobre temas de la educación en la Segunda República. Antonio Martínez Lara, como ya habrán oído en otras ocasiones, pertenece a Jaén Laico, o Laica ahora se llama, que aboga por un Estado laico y por la libertad de conciencia. Y como ya le he dicho, pues conocedor de los temas de la Segunda República, pues nos va a hablar ampliamente de este tema. Y bueno, dinos los precedentes que hay sobre este tema a partir del siglo XVIII. Sí, efectivamente, cuando hablamos de laicismo, una de las cuestiones más importantes es la educación, el cómo la enseñanza, el cómo la persona concibe el mundo en el que vive. Y desde siempre el laicismo, que es la emancipación de la mente, ha tenido mucho que ver con el cómo es la educación. Efectivamente, en España me preguntas por los antecedentes y es que la Segunda República es probablemente la cumbre del proceso de educación en España. En España, como casi en toda Europa, el avance de la humanidad fue fundamentalmente cuando el siglo de las luces, la Revolución Francesa. Entonces, en aquel momento hubo una expansión de la Ilustración por todos sitios y también llegó incluso a España. Y en España se llamaban entonces el tiempo de los ilustrados. Y recordamos perfectamente que hay unos hechos que ocurrían en el siglo XVIII. Carlos III tuvo que expulsar de España a los jesuitas. Los jesuitas era probablemente la orden entonces mejor pertrechada para influir en la sociedad, y llegó el momento que, como tenían una cuarta obediencia, que era una obediencia a un país extranjero, que es el Vaticano, pues Carlos III dijo que la obediencia de la ciudadanía española era precisamente al conjunto del Estado y a la autoridad que es. Y entonces, a partir de ahí, recordamos un poco que cuando se estudiaba la historia se decía un poco que era la ilustración, pero era la ilustración para el pueblo, pero sin el pueblo. No es completamente verdad. Recordemos un poco que entonces tanto el padre Feijóo, que era y el mismo Jovellanos, desde siempre habla ilustrado, ¿no? Efectivamente ilustrado, y su primera preocupación era precisamente la educación. En cada uno de los sitios, las repoblaciones que hicieron aquí cerca de Sierra Morena, Carolina y todos esos pueblos, Guarromán, traían, y las preocupaciones eran precisamente lo de la educación. Lo triste del caso es que ese proceso alumbrador de la Revolución Francesa vino aquí acompañada con el imperialismo de Napoleón, y se contradijo y pilló por medio a... Claro, los españoles, incluso los afrancesados que se llamaban entonces, tenían se les desgarraba el alma. Por un lado tenían obligación con sus paisanos, y por otro lado estaban de acuerdo con las influencias culturales que venían de fuera. Que se estaba dando en su tiempo. Eso es. Y entonces ahí es donde surge, y luego ya entramos pues prácticamente en el siglo XIX, que es donde, a partir de la guerra de la independencia... Fíjate que después de Carlos III, cuando tras invade Napoleón y Carlos IV marcha a Francia, como después de la Constitución de la Pepa tenemos un personaje tan nefasto como fue Fernando VII, que reinstaura la Inquisición que había abolido precisamente la Constitución de Cádiz de 1812. Entonces es tremendo eso, ¿verdad? Sí, Carlos IV y Fernando VII, sobre todo, habían rendido pleitesía al imperialismo entonces de Francia. En el caso del monarca Fernando VII es tan nefasto
y tan anti-español que, bueno, es tremendo. A los mismos que lo habían puesto en el poder, las mismas Cortes de Cádiz que lo habían traído, o al final declara el absolutismo de nuevo, reinstauró la Inquisición y encarcela a sus mismos liberales, o a los que lo habían traído. Es un personaje que siniestro. Más siniestro no puede ser. Sin embargo, la historia oficial no recalca mucho esos temas. Bueno, o sea, no queda más remedio. Todavía sigue ahí la frase de vivan las caenas, se decía. Vivan las caenas. Bueno, era porque un poco llegar a lo que luego diría Antonio Machado, que decía que el poder en este país casi siempre ha querido arriba los hombres capaces, abajo la turba de gañanes. Entonces él era partidario precisamente de la turba de gañanes, de el esplendor, la esperanza que traía la Pepa, la Constitución de 1812, en la que se constituía una España de las Españas con todavía las colonias americanas y lo demás, pero sin embargo todavía mantenía, aunque con algunas diferencias, el Estado confesional, pero los aires liberales habían entrado completamente. Y enseguida que termina Fernando VII el deseado, que era la esperanza de volver, se convirtió enseguida pero fíjate que precisamente en la época incluso de la Revolución Francesa, como la historia actual nos presenta sectores de la Iglesia, como el cura Merino y otros, o defensores de la patria, defensores de la ocupación extranjera, pero luego realmente la Iglesia se aúna con lo más rancio de la aristocracia local de cada pueblo para imponer y apoyar el absolutismo. Es tremendo. Bueno, pues vino las semillas regeneradoras que incuba la gesta republicana de 1808 a 1931. Sí. Como es la Pepa y la ley Moyano de 1857. Bueno, hablamos de ello. Sí. A partir del reinado de Isabel II, que sería un poco la hija de Fernando VII, pues se van alternando una serie de partidos, incluso antes en la regencia de María Cristina y lo demás, alternan siempre los espadones, o sea, los generales que dominan y actúan realmente como primeros ministros, con periodos más o menos democráticos, en los que entran los moderados, los liberales, y dentro de los liberales los federales, que se alternan y se van formando gobiernos. En esos procesos hay siempre un avance, retroceso continuo, y allá por donde pueden los intelectuales van penetrando un poco. Pero enseguida surge el problema de que cuando hay algunos liberales, algunos científicos, algunas personas de verdaderas ciencias que entran en la universidad los expulsa casi siempre. San del Río, después, un poquito después, Giner de los Ríos y los demás son expulsados varias veces. Luego vendrían más cerca hasta desterrado Miguel de Unamuno. Había una constante permanente en eso. Contra cualquier intelectual que se acercara a promover valores de libertad. Efectivamente. Entonces, la Iglesia siempre, en el siglo XIX, ha pedido fundamentalmente que la escuela fuera para ella, que nadie metiera mano, y que ya no solo se metían en las propias instituciones, en el ministerio, para controlar absolutamente todo tipo de construcciones, de avances escolares. Ellos tenían, como hacían con los libros, dar el nil optat para que siguieran adelante la construcción de una escuela, de un instituto, de una universidad. Cuando hablamos de la ley Moyano, que curiosamente es una de las que más ha durado en España, lo que ocurre es que esa ley Moyano... ¿Y en qué consiste
esta ley? La ley Moyano realmente fue don Claudio Moyano, que lo podemos recordar cuando vamos a Madrid, a la Cuesta de los Libros. Él fue un hábil político que hizo un refrito con un montón de cosas que había por ahí, de leyes anteriores. Y entonces llegó y pasó en aquel momento, que sí, que tenía la virtud de que estaba toda recogida ahí, pero a partir de 1857 los distintos regímenes le han hecho más o le han hecho menos caso. Esta ley ha estado vigente hasta la ley Villar-Palasí en los años 70, o sea que ha durado mucho tiempo. Lo que ocurre es que ahora cuando se habla del pacto escolar... Seguramente contentaría a todos y no contentaría a nadie. Efectivamente. Para que se prolongue. Bueno, y por ejemplo, dime del drama, por ejemplo, también de los afrancesados, porque ¿cómo acabaron? Bueno, pues los afrancesados son precisamente esa especie de personas que luego empiezan hacia ser liberales y las cabezas de San Juan. Afrancesados, pero traidores al país no eran, ¿no? No, eran traidores a un país distinto del que siempre se ha planteado. Menéndez Pelayo llegaba y escribió ya desde el principio los heterodoxos de España y buscaba precisamente a los y le ponía, hacía una depuración del concepto de la cultura que ellos tenían y llamaba heterodoxos a aquellos que no iban con el imperio hacia Dios. El imperio hacia Dios, que ya lo había acuñado la Isabel la Católica, planteaba. Y entonces, quienes estaban en las faldas de la Iglesia, enseguida detectaban aquellos que traían la concepción racional de la vida, y eso era siempre algo que crepitaba, que les chillaba, les chirriaba a quienes estaban en las estructuras del Estado y en torno a la sotana. Bueno, y háblanos también, por ejemplo, desde el momento en que se abole la Inquisición, o cuánto se resiste el periodo absolutista hasta llegar a la democracia de Alfonso XIII. Bueno, sí, ahí evidentemente el sexenio revolucionario, el sexenio democrático, que es fundamentalmente un periodo interesantísimo. Es un periodo en el que hay distintos gobiernos que recogen precisamente todo lo más avanzado de la luz. Se debate muchísimo y está preparando incluso en la primera Constitución en la que se empieza a reconocer el derecho a no profesar la religión católica. Se hizo, Juan de Valera lo plantea porque allí había una colonia importante de ingleses y de alemanes que estaban trabajando en determinados sitios y explicaban que ellos no eran católicos tal cual, y sobre pretexto de eso se abrió una portezuela para las excepciones. Y incluso eso permitió también los estudios que entraran de una corriente de ilustración y de estudios distintos a lo que la propia Iglesia controlaba y cercenaba. ¿Y qué pasó con el trienio constitucional de 1820 al 23? Bueno, pues en ese proceso hay un ligero avance que se contiene, pero apenas en 3 años, mientras amansas un poco, que enderezas algo lo que viene en ese momento, el periodo que tiene realmente importancia fue precisamente el sexenio democrático, que preparó un poco luego lo que sería la Primera República, y que con el general Prim, convencidos un poco de que los Borbones habían resultado, teniendo en cuenta la memoria de Fernando VII, habían resultado deleznables, pues apartan la cuestión. Luego ya vendría la República, Amadeo de Saboya, que muere enseguida apoyado por el general Prim,
no deja opción para esto y enseguida empieza ya la restauración tal cual, con el reinado de Isabel II y entonces... Yo quisiera que explicara un poco la década ominosa del liberalismo y la alternancia, el plan Pidal, Iglesia y otros, y también la indefinición y base del Real Decreto de 1821 y el plan Pidal, donde se aprueba en solo en 1857 la secularización o concordato. Sí, un poco de eso. Efectivamente, había la cuestión de la secularización, o sea, la secularización que es la tendencia de la propia sociedad a separarse, sobre todo en las costumbres, de la manera de comportarse que era tradicional. Entonces, la Iglesia, que estaba entre bambalinas, se plantea la necesidad de darle un soporte real, y entonces la primera vez en que se hace un tratado internacional entre España y la Santa Sede. Y ese precisamente... Eso debe ser un trauma, digamos, para los sectores más reaccionarios, porque teniendo en cuenta aquí la tradición inquisitorial y de dominio absoluto de la Iglesia Católica en todos los aspectos de la vida, tanto religiosa como social, de alguna manera secularizar este tema, ¿no? Bueno, no, porque la secularización es algo, una tendencia natural. A medida que la gente, que se despierta la racionalidad, ahora mismo, a pesar del miedo y el descompromiso que hay, nosotros miramos, resulta que las bodas por la Iglesia han descendido un montón. O sea, y en el hábito la gente va... Por la Iglesia y por la no Iglesia, porque ahora la gente se junta pero ni se casa, ni por lo civil ni por lo religioso. Pero las civiles en comparación con las otras son bastante mayores. Sí. Entonces, pero sin embargo, luego hay un magma de conciencia y lo demás que no reflexiona un poco qué hago o qué no hago y por qué lo hago. Entonces, en eso está siempre... La Iglesia es una multinacional de 2000 años que tiene una gran experiencia en sobrevivir. Y entonces, en ese momento, planteó el concordato y luego lo ha ido renovando y lo tenemos aquí, que ahora sirve como un obstáculo precisamente para que la religión salga de la escuela completamente. Está planteado así como... y entonces esa atadura está ahí permanentemente. Claro, porque realmente la instrucción o educación, mejor se debería llamar instrucción, ¿verdad? Sí, en la educación lo que ocurre es que principios ideológicos, como se plantean, no, la educación es educación y es el conocimiento fundamentalmente de la ciencia y que tenga siempre... para discernir, ¿no? Claro, y que hay siempre conocimientos provisionales, que cuando se demuestra que hay otra cosa más racional que esa, que él pasa... Tiene que aparcar, exactamente. Y bueno, quisiera que nos hablaras también de la consolidación, reacción, revolución y crisis de Isabel II a la Segunda República. Efectivamente, o sea, durante el periodo en que ya se consolida la propia... llamémosle restauración, sí. En que se alternaba el Cánovas y Sagasta. En algún caso se exageraba mucho. Ahí habría poca democracia, ¿verdad? Porque parece que decían, tú estás tantos años, yo otros tantos. Sí, lo que ocurre de vez en cuando se colaba algún ministro que tenía buenas intenciones y intentaba hacer algo. Y metía entre col y col, metía alguna lechuga. En el caso de Romanones fue uno de los ministros que era una persona bastante socarrona y de vez en cuando decía muchas sentencias y decía aquello, dice, háganme las leyes que yo haré los reglamentos. Y había quien, y a la
hora y a la hora de hacer los reglamentos, quien era de un sentido le daba una versión distinta incluso. Pro a su ideología. Eso, más progre o más reaccionaria. O sea. ¿Y luego por qué se persigue a San del Río, San León y Ginés de los Ríos? Sí, efectivamente, en la universidad ya había surgido ese movimiento en torno ya en Ginés de los Ríos y hasta 8 o 10 personas científicas de primera fila en aquel momento tenían unas relaciones internacionales muy importantes. Entre ellos habían llegado a Alemania y curiosamente habían bebido de un filósofo que en Alemania no era ninguna lumbrera, pero que aquí en España hizo fortuna porque quienes lo asimilaron como tal le dieron un esplendor a las ideas originales que tenía Krauss. Y entonces aquí ellos llegaron también y no solamente traían eso, sino que bebieron la orientación pedagógica que traía este hombre de Pestalozzi y Comenio. Comenio era siempre uno de los pedagogos que planteaba siempre la educación racional y la observación directa de la naturaleza. Dice, el conocimiento entra por los sentidos, orbi rerus in solum pistum, decía en latinajo, y efectivamente invitaba siempre a la observación de la naturaleza y los cambios que se producen en la naturaleza, y eso ha traído después que la mitad de los avances científicos surgen a partir de lo que ocurre realmente en la naturaleza. De observar la naturaleza. Eso. Y entonces, tanto en lo filosófico como en lo pedagógico, ellos fueron una levadura magnífica en la propia universidad, que el personal al que ensalzaba Menéndez Pelayo le sentaba como un tiro, y en determinado momento resulta que una noche, y lo recordaban ayer, fue la noche de los tiros en Madrid, habían expulsado a 2 o 3 científicos, San del Río y Ginés de los Ríos, y fueron un montón de ciudadanos, y el ministro de entonces mandó, y hubo 17 muertos y un montón de heridos. O sea que lo que pasa, el siglo XIX desgraciadamente es muy poco conocido, y casi en la escuela la gente se queda en la guerra en 1808, y lo que viene después no pasa a salto de mata. Eso. Y entonces, por ejemplo, en la restauración borbónica un elemento de conflicto fue la reforma en la educación, ¿no? Sí, claro, o sea que estaba permanentemente en lucha el control de la educación. Ya se estaba fraguando lo que sería la Constitución del año 1931 de la República. Y entonces, ya tanto en la misma Primera República y con la aparición, porque es curioso que tanto Ginés de los Ríos como Manuel Bartolomé Cosío como otros, muchos de ellos eran creyentes, pero con independencia de ser creyentes, eran fundamentalmente científicos y eran rigurosos en su pensamiento. Eso es muy importante, que yo puedo ser creyente de cualquier religión, pero la instrucción pública es instrucción pública y no la tengo que mezclar. Y la racionalidad es la racionalidad. Claro, yo estoy haciendo una enseñanza laica y luego particularmente hago la religión que crea conveniente. Sí. No, e incluso siempre la interpretación de la religión que hace un científico es distinta completamente a aquello. Llegaban los que pensaban en esto, por ejemplo, que es la creación, en vez de seguir al pie de la letra, que si 6 días y luego descansó, pues ya empiezan los más progresistas, dicen que los días es una forma de hablar, que los días eran grandísimos periodos. Grandísima etapa. Vale. Y además, en eso coinciden actualmente algunos estudiosos. Entonces, ¿cómo digamos cuando llegamos a la época republicana, porque no puede surgir de la nada
ese tremendo impulso educativo de creación o de renovación de la sociedad en tantísimas fuentes, llámese laicismo o reforma agraria, a libertades, conceptos de liberación de la mujer que hasta entonces estaban oprimidos. Fue, digamos, como una explosión nuclear de la sociedad. Eso no puede suceder en un día porque a unos determinados partidos republicanos hayan ganado las elecciones. Pero antes estaría eso en gestación un periodo de tiempo, ¿no? A pesar de la represión borbónica, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí había una levadura que estaba sembrando eso. Entonces, en la escuela había surgido lo que se llamaba concretamente la Escuela Nueva. La Escuela Nueva era un movimiento que había surgido en toda Europa y con el que había unas relaciones importantes. La Escuela Nueva y los movimientos de renovación pedagógica se venían dando en Europa, y en España ya había surgido también, incluso en el siglo XIX, estábamos allí en el siglo XIX había surgido antes Ferrer y Guardia, toda la institución libre de enseñanza, que a partir de la expulsión de sus profesores fuera de la universidad, empezaron a crear una serie de instituciones que son el semillero del momento álgido de la ciencia en España. La Fundación para el Desarrollo de Estudios, en la que surgiría después Ramón y Cajal, que sería su presidente, y de él surgirían una serie de científicos envidiables, Severo Ochoa, Grande Cobian, y un científico que no pudo llegar a serlo, que era el doctor Negrín. El doctor Negrín probablemente era el último presidente de la República. El mayor sacrificio que hizo la ciencia para la política. Y entonces todo eso, y luego estaba la residencia de estudiantes, la institución libre de enseñanza, en todo eso estaba el germen. Un semillero de gente con ideas nuevas y con programas a volcar la sociedad. Efectivamente, y entonces pues estaba ya no solamente eso. Tenemos que recordar a nuestro paisano Federico García Lorca, como dice, si la gente no puede ir al teatro, vamos a llevar al teatro al campo. Efectivamente. Después hablaremos, o sea, de las misiones pedagógicas, que fue una de las labores más importantes de la República en aquel momento. Estaban todo ese trabajo, y sobre todo que eran capaces de incentivar, que la gente se encariñara con la República. En aquellos momentos habían los ateneos republicanos, los ateneos anarquistas, los ateneos obreros de cualquier tipo, y había siempre, aunque había una gran cantidad de analfabetos, pero se recibía un periódico y alguien lo leía, y había 7 tratando de asimilar las noticias que había. Esto te voy a decir una cosa, por lo que yo he oído de mi padre y de mi abuelo, que eran republicanos, dice de paso, pues es decirte que la gente del campo, incluso, como tú bien dices, sin saber apenas leer, pero yo los comparo con hoy, con personas que tienen incluso bachillerato, tienen unos ciertos estudios y tenían más capacidad de discernimiento para emitir una opinión libre que hoy, porque hoy lo que asistimos es una cantidad de borregos enorme por lo que es. Sí. Entonces, eso ¿a qué se debía? Bueno, fundamentalmente también es que la vida entonces tenía otro ritmo, y la información que se daba, pues las personas eran capaces de rumiarla, almacenarla y ordenarla dentro de sí mismos, y los conceptos que tenían los tenían muy bien asimilados. Y empezar a pensar por sí mismo. Efectivamente. No recoger opiniones de otro y lanzarlas según te llegan, sin rumiarlas, como tú dices. Eso. Entonces, era eso. Y efectivamente, ya tanto en la universidad
como en las calles, en los institutos, en absolutamente todo el pueblo, tenía una ansia de saber, de conocer, los afrancesados tenían en los pueblos. Hemos comentado hace un momento un magnífico libro del profesor Santiago Jaén Milla, que ni escuelas ni tabernas. Ni escuelas ni tabernas. O sea, es una cuestión sorprendente para cualquiera que ve la realidad actual de Jaén. Dice, en el pasado esto sería un páramo. Pues no, señor. En la provincia de Jaén, en cualquier pueblecito, me he acordado especialmente Valdepeña de Jaén, había Gregorio Milla. Era un maestro institucionista de la Institución Libre de Enseñanza que generó un ambiente cultural y educativo en ese pueblo que no se puede olvidar. Y luego, pues, en cualquiera de los pueblos de la provincia de Jaén había periódicos publicados allí directamente que tenían trascendencia afuera, se llevaban allá, y a los congresos, especialmente del Partido Republicano. Obviamente pensantes que se iban a escribir. Y iba una representación mayor que las de muchas otras provincias que pasaban por ser más desarrolladas. Se creó también la Escuela Superior de Magisterio, ¿no? Efectivamente. Ya eso fue, todas estas eran por personas próximas a la Institución Libre de Enseñanza y los llamaban de asesores, y cuando había algún ministro excesivo, entonces el tema de la Escuela Superior de Magisterio, que trataba fundamentalmente del concepto pedagógico, y cuando tienen ocasión introducen el concepto que luego pondría la República, que sería el de carrera, cuerpo único. Que este fundamentalmente es que cualquiera que se fuera a dedicar a la educación tuviera una formación en lo pedagógico, en lo científico y en lo psicológico suficiente. Una vez que tenga esa formación, luego elige la especialidad que fuera. Entonces, pero eso significaba una dignificación completa de la tarea de educar desde de infantil hasta la universidad. Y a partir de eso. Y entonces siempre estuvo en el empeño de la República y de los precedentes de la República en la dignificación del trabajo y de la función del profesorado, que tendría que haber sido elegido y no cualquiera, y plantear. Luego hablaremos un poco también de... Y también quiero que nos hables de la imitación religiosa del padre Poveda, las teresianas y el padre Manjón de Granada. Efectivamente, como resulta que la Institución Libre de Enseñanza era por sí mismo un impulso ético y pedagógico, científico, envidiable, pues sí. La propia Iglesia se sentía... No tuvo más remedio que remodelarse si no quería perder el rebaño, ¿no? Y trató de hacer una imitación de eso, y en algunos sitios pues llegó, y entonces el padre Manjón en Granada, el padre Poveda, las teresianas y lo demás, en muchos aspectos trataban de hacer algo de los movimientos que se hacían, estaban produciendo hasta una especie de misiones que ellos llegaron, pero que en fin, que dependían, y era una puesta al día relativamente desde la concepción confesional eclesiástica que ellos tenían. Y hablamos también de la escuela moderna y la escuela nueva. Sí, la escuela moderna es fundamentalmente la que propicia Ferrer y Guardia. Ferrer y Guardia era desde siempre un anarquista, pero que hizo un seguimiento del último republicano Zorrilla, y entonces él prácticamente desde el año 1878 está trabajando y llega, y su influencia es muy decisiva en Cataluña. Es una escuela muy racional, tenía sus laboratorios para una observación más directa. Más clases prácticas. Eso. Y entonces allí tuvo una gran expansión, y
en Cataluña, en algunos centros eran más o menos dotados y seguían el régimen avanzado, que otros lo hacían menos. En el caso de la escuela nueva, vinieron aquí influencias magníficas como la escuela de Freinet. Sí. Celestín Freinet era un maestro francés que trajo aquí y hubo ya congresos en los que se explicaban todas las nuevas teorías siguiendo a los anteriores que habían abierto la puerta con la institución libre, y entonces era siempre una relación de la escuela con el trabajo, una escuela activa que no fuera memorística, sino en la que predominara el conocimiento y el saber las cosas, razonarlas y a partir de ahí comprender la vida. En ese sentido es lo que se conoce como la enseñanza Montessori, ¿no? Montessori es uno de los movimientos que vienen acompañados. Uno era Freinet, otro era Montessori, y hay varios que siguen teniendo vigencia. O sea, curiosamente, recientemente en Jaén se están implantando alguna hay una escuela cooperativa de enseñanza Montessori que, por cierto, está teniendo mucho éxito porque lógico, no se basa como la escuela tradicional en la memoria, en una serie de cosas, sino buscar los valores que tiene cada persona para que desarrolle precisamente sus potencialidades, ¿no? Sí, el triste caso es que pasan desapercibidos bastantes cosas de lo que tenemos en nuestra sociedad porque el foco se pone donde interesa al poder establecido. Lo mismo que eso, ahora después llegaremos un poco, el recuerdo y la leyenda y el legado que ha dejado la Segunda República en el conjunto de la sociedad, que se conoce menos de lo que debiera. Por supuesto. Y hablamos también de Cataluña y las comunidades familiares de educación en Madrid. Sí. Y en el periodo de Valencia. En Cataluña siempre surgió la cuestión autonómica, surgió el problema fundamental porque había el centralismo que ha habido siempre y ellos tenían fundamentalmente un capital importante que la lengua catalana, en la que tiene una literatura importante, y desde Madrid siempre se le vio con cierto recelo, cuando no desprecio. Y entonces ese problema. Sin embargo, Cataluña, como siempre, ellos fueron, ya en la República, fue la primera universidad autónoma y tanto tuvieron una sección de pedagogía y de psicología que fue predominante en muchos sitios. Luego, en la renovación pedagógica, allí tuvieron Rosa Sensá y varios movimientos que son admirables completamente. Y entonces, me decía algo también de la... En España por entonces sí, había también el movimiento que hemos dicho de la escuela nueva que se planteaba aquí, y entonces teníamos el grave problema que cuando se llega hacia la Segunda República nos encontramos con un analfabetismo. Eso es lo que me dijeron, los datos educativos que se conocen antes de la Segunda República. Efectivamente. Para ver de dónde parte la República. Eso es. Ya en el analfabetismo en el 1900 era del 56%. En el año sí, en el año 30, en el año 30, gracias también a un poco todo ese fermento que había descendido relativamente al 32%. Pero era mucho. Sí, pero luego había aquí una relación en el siglo, o sea, en el 1929 había dispuestos 30.904 maestros y maestras. Y escuelas había en el 29 30.904. Llegaba y era un reto completo para la creación y la formación de maestros y la construcción de centros escolares cuando entra la República. ¿Y de religiosos también había bastante...? Los religiosos desde siempre han tenido una gran importancia y uno de los principales problemas que tendría la República es la sustitución de las congregaciones religiosas. Le pasó un poco también como a Carlos III. Claro. Y bueno, en la Segunda República
las primeras disposiciones que se dieron. Sí. La Constitución, por ejemplo. Sí, el ministro Marcelino Domingo tuvo que dictar unas disposiciones provisionales mientras se entraba en el proceso constitucional hasta que la Constitución estuviera en marcha. Eso. Entonces, las primeras disposiciones es un poco, en Cataluña la cosa estaba fatal, entonces sobre el bilingüismo dio una pauta de consenso, de arreglo. Luego se creó el Consejo de Instrucción Pública, en el que entraban las personas que en el ramo tenían una mayor información y una capacidad de influencia para esto. Ese fue el que sirvió y al que le encargó enseguida el proyecto de Constitución. Y con ese proyecto de Constitución, ese consejo estaba presidido por Miguel de Unamuno, un hombre decisivo en la República e incluso en la guerra, alguien que no se casaba con nadie y que tuvo su enfrentamiento. En ese aspecto fue también, creo que fue un buen economista, Flores de Lemus, sí, que tanto estuvo en unos gobiernos monárquicos como también la República, porque era una persona muy íntegra en el sentido de que él se aplicaba su trabajo y, sí, sí, y pasaba de lo demás. Eso es. Y el tema también, efectivamente, ya inmediatamente cuando se había instaurado la República, una de las cosas fundamentales era el tema de la religión. Si se había dicho que el laicismo tendría que ser, y entonces mandaron unas instrucciones muy precisas que llegaran a la escuela, que el tema... Y curioso, porque eso recientemente se levantó también un revuelo con esto de los crucifijos que hizo la República. ¿Implantó el laicismo y quitaron los crucifijos de las clases o siguieron estando? Se propuso aquello y en general se hizo un seguimiento, sí. Eso. Pero en fin, que como todas cosas... Pero una cosa que me llama a mí mucho la atención en este periodo republicano es cómo los intelectuales, que ya sabes que es intelectual, no es que tiene muchos títulos universitarios, sino es el que tiene conocimiento y se compromete con la sociedad, ¿no? Pues hubo un gran compromiso por parte de muchos intelectuales de alfabetizar al pueblo. Ya he dicho el caso de García Lorca, como llevaba el teatro al campo, pero fue en muchas facetas. La gente se volcó en enseñar a la gente, a pesar de los tremendos obstáculos que los sectores reaccionarios ponían, ¿no? Efectivamente, hay uno de los mayores logros de la Segunda República, es ese hálito, ese empeño de llevar a la República incluso hasta los pueblos más apartados. Entonces se convocó y se contaba con los intelectuales y sobre todo también con los estudiantes de la universidad, y iban y montaban hasta en burros, iban allá y entonces llevaban bibliotecas ambulantes, hacían obras de teatro, incluso a la vez que ilustraban al pueblo, lo que hacían también implicar al maestro o la maestra de las pequeñas aldeas y dotarle de instrumentos para que una vez que ellos volvieran, aquello ya fuera un centro cultural que funcionaba por sí mismo. Muy bien has dicho lo de la barraca, pero incluso una de las instituciones más importantes que había planteado Bartolomé de las Casas había sido el Museo Pedagógico. El Museo Pedagógico, en donde el Museo Pedagógico se recogían todas las experiencias y se ofrecían permanentemente allí a quienes iban y entonces una copia, una réplica lo más fiel posible, pero siempre un poco costosa, se llevaba a determinados pueblos para que hubiera algún recuerdo inmediato de todo aquello. Una cosa buena que hizo la República fue que en la Constitución pues implantó una escuela pública, laica, gratuita, creadora y social y coeducadora, además de integradora, ¿no? Efectivamente. O sea, no se discriminaba a nadie, ¿no? Sí. ¿O había algún tipo de discriminación?
Hombre, la propuesta era que no lo hubiera. En general, no solamente se ha dicho desde la propia administración republicana, sino también desde observadores que venían de fuera, de que en la escuela en general el magisterio tuviera la ideología que tuviera, se volcó estrictamente en lo que era la educación científica y que servía y racional. Entonces, muchos de ellos pues decían efectivamente que en la escuela no se daba, pero luego ellos se veían en misa cuando iban con la familia. Cada uno tenía el credo que tuviera, ella lo explicaba magníficamente en memoria de una maestra, Josefina Aldecoa, y todo eso es lo que se ha visto después. ¿Qué destacaría, Antonio, en el bienio añacista? En el de Azaña, lo que sí le toca fundamentalmente, ya... Se construyeron escuelas, ¿no? Porque había pocas, ¿no? Efectivamente. Hubo el problema también de la falta de medios, pero consiguieron un empréstito que le permitió un proceso de creación de escuelas en 5 años, porque se consiguieron una serie de millones importantes y luego con una buena gestión se consiguió implicar a las diputaciones y a los ayuntamientos para que pusieran una parte, aparte de los solares, una. Pues la verdad es que construyeron una buena escuela. Yo conozco algunas como las de Lopera y a nivel constructivo y de espacio, bueno, lo hicieron también, que hoy muchas de ellas siguen funcionando todavía. Tanto es así que en los equipos educativos se integró siempre... En Jaén quedan unas de primaria o Pablo, que son las escuelas Cervantes, que curiosamente el Ayuntamiento de Jaén ahora la está restaurando. Pero son edificios muy emblemático, muy bien hecho, ¿eh? Sí. O sea, le daban importancia a la educación en la República, ¿no? Claro, o sea, había en el equipo de central había una serie de ingenieros, arquitectos especializados en eso, y trataban mucho. Desde la República hubo siempre una preocupación pedagógica de lo que se hacía, que no fuera solamente la cantidad, sino la calidad, la orientación con que se iban llevando todas las construcciones. Yo creo que los auténticos republicanos tenían muy claro que o triunfaba la educación o el oscurantismo se impondría a largo. Esa ha sido la constante durante eso. Y fue la constante y fue el riesgo precisamente. Porque, y luego vino el bienio negro, ¿no? Efectivamente, porque desde el principio... Explica un poco para que nuestros telespectadores que no lo sepan qué era el bienio negro. Sí, el bienio negro es inmediatamente después de caer el gobierno de Azaña, le sustituyeron otros que duraron muy poquito y se fueron a elecciones. La CEDA, ¿no? Eso es, la CEDA y los radicales de Lerroux formaron gobiernos porque obtuvieron la mayoría. Durante ese periodo de 2 años, la función principal fue precisamente... Fue de 1933 al 35, ¿no? Entra al final del 33 y llega hasta prácticamente el 36 cuando gana el Frente Popular. Entonces, en ese momento, pues se dedican fundamentalmente a 2 cosas. Como había habido la revolución de Asturias, entonces con el motivo de repeler y castigar a esa revolución, empiezan a reprimir las libertades generales, ¿no? Efectivamente. Y dentro de la educación, menos en enseñanza media, en la que se permitió alguna tolerancia, pararon completamente. No te voy a decir ya lo que hicieron en Cataluña, que dejaron un momento dado lo que había propuesto el Consejo de Instrucción, y luego hicieron casi un poco lo que ocurrió. Quitaron absolutamente todos los responsables de la universidad, de la sección pedagógica, de todos los consejos escolares catalán y de cada una de las provincias. O sea, descabezaron a todas las cabezas pensantes de Cataluña, ¿no? Y los sustituyeron por un comisario.
un comisario de educación que controlaba absolutamente todo. O sea, esto nos recuerda alguna cosa. Esto nos recuerda alguna cosa reciente, ¿verdad? Efectivamente. Mira si pasó la cosa que cuando se estaba discutiendo la Constitución, sí. Pues apenas llevaba la Constitución en el proceso de debate, llevaba 3 meses, y ya la Iglesia se planteó de manera rigurosa, dice Pío XI, que era el Papa de aquel momento: la doctrina de la separación de la Iglesia y el Estado es absolutamente falsa y en gran manera perniciosa. A la luz de la fe católica, este régimen es tan disconforme con la doctrina de la Iglesia como la naturaleza misma de la sociedad. O sea, y terminaba: de lo expuesto se sigue que en modo alguno es lícito pedir, defender ni conceder la libertad de pensar, de enseñar, de escribir y de culto, como si esas facultades fuesen un derecho concedido al hombre por la naturaleza. Caray. Bueno, quisiera, porque ya nos falta poco del programa, que me hablara del Frente Popular, la educación durante la guerra y el fin de la República. Sí, efectivamente las 3 grandes asociaciones de maestros que tuvieron ya se encontraron, y acudió allí Rodolfo Llopis a un meeting, a un acto que hubo en el Teatro Pardiñas, y estuvieron hablando precisamente del destrozo, de la marcha atrás que había tenido la educación en el bienio, en el segundo bienio. Sí. Y entonces, y a partir de ahí ya se empieza a ver lo que llegó con el año 36, cuando llega el Frente Popular, en el que se consigue otra vez la victoria, pero hay una sublevación inmediata y prácticamente hemos mencionado antes la escuela, las comunidades de familiares, que Ángel Llorca, que era uno de los maestros más innovadores, que era el director y creador del Colegio Cervantes en Madrid, había estado, era muy prestigioso en Madrid, se reconocía, y entró en el Consejo junto con Unamuno, y era un pedagogo importante y reconocido. Y cuando llegó la guerra, en su momento, se trasladó con con alumnos y con la mayoría al Perelló, mientras estuvo el gobierno de la República allí en Francia. En el periodo de guerra, desgraciadamente, se mantuvo con mucha dificultad los planes de construcciones escolares. Ya el esfuerzo tendría que dedicarse al tema bélico, ¿no? Efectivamente. O sea que, de alguna manera, merced a la insurrección militar del general Franco, la República no pudo desarrollar los proyectos que tenía de educación, aunque lo poco que pudo llegar a hacer ya alumbraba que era un gran proyecto innovador, ¿no? Sí, hombre, en aquel momento precisamente se recrudece y el magisterio toma conciencia, porque había personas menos implicadas. Le gustaba su profesión, pero no tenían una visión completa de lo que venía pasando, y ya cuando empiezan no solamente a faltarle su seguridad económica, sino sobre todo el disfrute que han tenido de cumplir una verdadera misión de construir personas, liberar personas. Entonces personas de pensamiento libre. Entonces, cuando empiezan a sentirlo, y luego, claro, el enemigo tiene conciencia, y cuando llegan y liberan eso, lo que hacen es primero una depuración completa de todas las escuelas, y solamente ya que cada maestro que quisiera que acudiera allí, y en función de las recomendaciones que tuvieron, lo aceptaban o no, y los demás tuvieron siempre que... De ese tema, como ya hemos llegado al final del programa, haremos un segundo programa hablando un poco del final de la República, y también qué pasó en el franquismo, porque yo, que ya, como todos tenemos algunos años, pues he conocido en Jaén a algún excelente maestro de la República depurado, que como no tenía ni pensión ni tenía de nada, el pobre a escondidas pues daba clases particulares, y yo tuve la suerte de asistir a algunas de ellas con este maestro republicano, que
Tomás Señas vivía por el Arco San Lorenzo en Jaén, y he de decirte que la forma que tenía de impartir la educación era magnífica, magnífica. Qué distinta de lo que es un adoctrinamiento para que una persona solo siga consignas y no piense. Sí, efectivamente todo eso no conocemos. Yo conozco también andanzas de Manuel Becerra, un maestro en Úbeda, que me lo han contado amigos de mi padre. Mi propio padre me contaba de que él tenía maestros que se dedicaban precisamente y tenía el cariño y transmitía el amor que se tenía por el saber. Eso era importante. Y luego la desaparición. Hay un libro magnífico que lo escribió Carlos Castilla del Pino, este psiquiatra internacional famosísimo, que se llama Pretérito Imperfecto, que da una noticia especial de cómo la universidad la destrozaron completamente, y había quienes no habían podido emigrar y dotar y nutrir la florescencia que hay en México, en Inglaterra, en México, en Argentina y en muchos países sudamericanos. Los pobres que quedaron aquí universitarios estaban allí de negros, alimentando a 4 pingarotes que no sabían absolutamente nada y les mandaban a los otros que le escribieran las pocas publicaciones que se hacían. Para que saliera algo para que parezca que la crisis universitaria era mucho menor de lo que realmente era. Pues gracias, Antonio, hemos llegado al final del programa, te damos las gracias por estar aquí, y lo dicho, queda emplazado para un futuro programa donde vamos a analizar pues ya la represión de la herencia de la República y la enseñanza ya doctrinal del franquismo, de la dictadura. Gracias y hasta otro día. Bueno, pues queridos telespectadores, hemos llegado al final de Guadalquivir 29. Esperamos que haya sido al menos de utilidad para ustedes, para que conozcan otra versión de la que normalmente le han contado, como me la contaron a mí desde que era niño. Gracias y hasta otro día.